30 de octubre de 1975. El repartidor de leche creyó en un primer momento que aquel enorme bulto tirado en el suelo, en un rincón del jardín, era un muñeco. Algo inquieto, se acercó a comprobarlo. Su rostro quedó desencajado al descubrir que se trataba del cadáver de una mujer. Vilma McCann aparecía boca arriba, con la ropa abierta y el pantalón bajado, aunque sin rastro de abuso sexual. Su cráneo estaba destrozado por 2 fuertes golpes de martillo en la parte trasera, y el cuerpo presentaba 14 puñaladas en el pecho y en el estómago, realizadas con la mujer ya muerta. Los agentes no lograron dar con una pista que condujera al asesino, y lo que era aún peor, aquel fue solo el primero de 13 asesinatos que sembraron el terror en la población británica. Asesinatos cuyas víctimas eran chicas dedicadas a la prostitución que perdieron la vida bajo el siniestro martillo del agresor. El asesino, Peter Sutcliffe, trabajando años atrás como enterrador en el cementerio de Bingley, había oído unas voces en su cabeza que le empujaban a salir a la calle a matar prostitutas. Él consideró que era un mensaje divino para limpiar el país de escoria. Tras una farragosa y poco certera investigación policial, el conocido como Destripador de Yorkshire fue detenido el 2 de enero de 1981, cuando se disponía a quitar la vida a otra prostituta. Peter fue condenado a cadena perpetua. Allí, en prisión, ha sufrido las agresiones de presos que repudiaban sus crímenes, llegando a perder la visión en el ojo izquierdo. En la actualidad, continúa ingresado en prisión. Parece razonable. Se puede entender perfectamente el paralelismo que muchos creyeron ver entre el Destripador de Yorkshire y el popular Jack el Destripador. Quiero que interroguen a los veterinarios, carniceros y peleteros del distrito. ¿Peleteros? ¿Qué hizo, señor? ¿Despellejarla? Cierra el pico, Withers. Cuando el inspector habla, tú escuchas. ¿Queda claro? Sí, sargento. La destripó. Después de degollarla y acuchillarla, le abrió el estómago y le sacó los intestinos. Por Dios. ¿Qué horror? Al menos se llevaron uno de sus órganos. Con el informe del forense conoceré más detalles. El protagonista del expediente que abrimos esta noche no destripaba a sus víctimas. Las acuchillaba con un destornillador. Pero su principal arma fue un martillo, con el que destrozaba el cráneo de buena parte de las mujeres a las que asesinó. Querido José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué sabemos de los primeros años de vida de este pájaro, Peter Sutcliffe? Peter nació el 2 de junio de 1946 en Yorkshire del Oeste, en Inglaterra. Él fue el mayor de 6 hermanos de ese matrimonio formado por John y por Kathleen, y parece que de entre aquellos niños, Peter resaltó por ser el más débil, el más tímido. Como en otros expedientes que hemos abierto en esta crónica negra, supongo que
ese carácter reservado le convertiría en el chico raro del cole, ¿no? Pues sí, Peter entró en la escuela Sandy en el año 1949 y efectivamente allí era, como suele ocurrir en estos casos, el bicho raro. De hecho, había ocasiones en las que llegaba a faltar al colegio durante varias semanas porque tenía auténtico miedo de sus compañeros que siempre estaban insultándolo. Por eso, aunque Peter era bastante inteligente, solía suspender los exámenes y a los 15 años abandonó la escuela. Su refugio emocional supongo que lo encontraría en alguien de su familia. Sí, básicamente en su madre. Tenía mucho apego por su madre y ella estaba siempre a su lado para ayudarle cuando tenía esos problemas emocionales. No existen muchos datos sobre la infancia y la adolescencia de Peter Sutcliffe, pero sí de su vida adulta. Ahí nos encontramos con uno de sus primeros empleos. Se convirtió en enterrador. Pues sí, se convirtió durante 3 años en el enterrador del cementerio de Bingley y cuentan que por esa época había desarrollado un curioso sentido del humor. Un sentido del humor en muchas ocasiones bastante macabro. Más allá de decir que en su trabajo su labor era tan importante que tenía miles de personas debajo de él, una vez se metió dentro de una tumba para hacerse pasar por un cadáver y cuando pasaron por allí sus 2 compañeros, él salió de golpe, les dio un susto de muerte. En esos momentos parece que él se reía de manera histérica, asombrando a todos porque aquello era algo que contrastaba con su aspecto serio. Aquel empleo como enterrador comenzó a torcerse cuando Peter empezó a llegar tarde a su trabajo. Su jefe, aunque lo consideraba un buen empleado, no tuvo más remedio que despedirlo. Durante todo ese tiempo, a pesar de sus arrebatos de humor lúgubre, fue un personaje esquivo a nivel personal, un hombre al que nadie conocía realmente. Cuentan las crónicas de prensa de la época. Hablan de un acontecimiento extraño que ocurrió poco antes de su despido, ¿no? Muy extraño, fue un suceso que nos demuestra que ya por aquel entonces su mente había comenzado a desvariar. Una tarde, estando solo en una zona del cementerio, él empezó a escuchar una extraña voz que lo llamaba. Siguió que el sonido llegó a la parte más alta del camposanto, concretamente en un lugar donde había una enorme cruz, y allí pudo oír perfectamente una voz que no procedía de ninguna persona y que le empujaba a salir a las calles a matar prostitutas. Aunque en ese momento no obedeció, sí es cierto que mantuvo en su recuerdo aquella petición que él consideró que procedía de Dios. José Manuel, después de su oficio, de su empleo como enterrador, ¿cuál fue el siguiente? El siguiente fue un trabajo como camionero para la empresa Clark, y parece que lo hizo tan bien que llegó a ser la imagen de un cartel publicitario. Caramba. Pero su buena labor profesional no quitaba que siguiera siendo un tipo raro, una persona poco comunicativa, y aquello parece que le coartaba bastante a la hora de conseguir pareja. Ni siquiera le sirvió el entrenar con pesas a diario para tener un buen aspecto físico. Hablemos de parejas. Su primer noviazgo se inició en el año 1966. La chica, Sonia Surma, de 16 años, hija de padres checoslovacos. Esta chica parecía ser la pareja ideal para Peter. ¿Cómo era ella? Pues era una chica bastante educada, dicen que era atractiva, pero que al igual que Peter era muy introvertida. Hablaba solamente lo justo con los extraños, pero con su pareja se llevaba muy bien, hasta el punto de que Peter dejó de frecuentar a sus amigos para pasar el tiempo libre en casa y además mantenían largas conversaciones sobre cualquier tema. Y eso provocó, por otro lado, que la familia de nuestro protagonista pensara que ella quería apartar a Peter, tenerlo en exclusiva. Lo realmente sorprendente, lo más sorprendente de todo, lo que asombra a los documentalistas, es el hecho de que la propia Sonia, años atrás, había creído oír la voz de Dios, algo que sorprendió a su pareja, y quizá era el motivo por el que se sentía tan a gusto a su lado. Finalmente se casaron en agosto de 1974.
Este matrimonio funcionó bien. Sí, parece que sí. Los primeros 3 años vivieron en la casa de los padres de Peter, pero luego se mudaron a Bradford para tener más intimidad. Pero esa intimidad no incluía sus actos criminales. Asombrosamente, ella nunca supo de las andanzas de su marido. José Manuel, entremos ya en el expediente, en la parte más macabra de este individuo. ¿Cuándo se produce su primer asesinato? Vamos a puntualizar que su primer crimen no fue realmente un asesinato, hablamos de una agresión. En el año 1969 él conoció a una prostituta llamada Anna Rogulski, con la que tuvo una relación sexual. Pues bien, al parecer discutió con ella por el importe del servicio y terminó dándole un golpe en la cabeza con una piedra metida dentro de un calcetín. La chica quedó bastante malherida. Pasó mucho tiempo entre esa agresión y el primer homicidio. Tengo entendido que pasaron incluso años. Pues sí, es curioso, pero pasaron 6 años. La siguiente víctima fue encontrada por un repartidor de leche en la mañana del 30 de octubre del año 1975. Atravesando este hombre un jardín, vio un bulto grande en el suelo, rodeado de hierba, y al principio pensó que podía tratarse de un muñeco, pero para quedarse más tranquilo se acercó, descubriendo con espanto que se trataba del cadáver de una mujer. Estaba boca arriba, tenía la ropa abierta, el pantalón bajado, pero lo más llamativo era su cabeza y su pelo, que estaban manchados con abundante sangre. Había sido asesinada de 2 fuertes golpes en el cráneo, por detrás, aparentemente con un martillo. El cuerpo presentaba también varias puñaladas en el pecho y en el estómago, 14 concretamente, pero los forenses aseguraron que habían sido realizadas con la víctima ya muerta. Mick Green, médico forense. La característica más importante era que había recibido 1 o 2 golpes en la parte posterior de la cabeza. Y una vez la víctima estaba inmovilizada, le causaba otras lesiones. Estos son puñaladas. Tenían una forma poco habitual. Pero lo que era menos frecuente era que todas estas heridas mostraban reinserción. Y esta es una de las muchas cosas que hacen que este caso fuera diferente de un homicidio típico. La verdad es que nunca había visto algo parecido y no creo que mucha gente lo vuelva a ver. La mujer fallecida no era una prostituta. Se llamaba Vilma McCann. Era una madre separada y con 4 hijos. Tenía 28 años. De vez en cuando, dejaba a los niños en casa a cargo de la hija mayor y se iba a tomar copas a la ciudad. Solía ir y regresar haciendo autostop. Su cuerpo había aparecido apenas a 100 metros de su vivienda, en Scott Hall Avenue, y los análisis forenses determinaron que había consumido bastante alcohol. Al no encontrar rastro de abuso sexual y faltarle el monedero, los agentes entendieron que el móvil había sido el robo, aunque no fueron capaces de dar con el asesino. Richard McCann, hijo de la víctima. Un agente nos sentó y nunca olvidaré sus palabras. Tu mamá se ha ido al cielo y no vas a volver a verla. Tenía 5 años y me quedé destrozado. En las semanas posteriores nos enteramos de que la habían atacado en la parte de atrás de la casa, en ese campo. José Manuel, al parecer aquel fue el primero de varios asesinatos en la zona que sembraron el terror en la población, ¿no? En la población y sobre todo en el conocido como barrio chino, el barrio de Lech, en la zona de Chapeltown. Y hay que decir que era un barrio donde proliferaba la prostitución, pero no siempre por parte de prostitutas profesionales, sino también de sencillas amas de casa que no podían atender a todos los gastos con sus pequeños salarios y casi siempre con el consentimiento de sus maridos. Keith Halliwell, policía jefe de Yorkshire Oeste. Nuestra estadística de casos de homicidios cerrados había sido alta, mayor que la del resto del país. Había años en los que no quedaba ninguno sin resolver, pero de repente teníamos uno y luego otro, y no los resolvíamos. Y los miembros de la policía se sentían frustrados. Este primer asesinato, decíamos, era una mujer fallecida, no prostituta. La siguiente víctima de Peter Sutcliffe era prostituta.
Lo era, pero era prostituta ocasional, como hemos dicho antes. Se trataba de Emily Jackson, una mujer de 42 años, casada y madre de 3 hijos, y el 20 de enero de 1976, Emily y su marido llegaron a un local de prostitución llamado Gaiety, y mientras él se tomaba una copa, ella se dio una vuelta para buscar a un cliente. En el momento en el que llega la hora de cerrar, la mujer no aparece por ninguna parte, así que su marido se marchó a casa pensando que ella estaba teniendo sexo con algún hombre. Varios testigos la habían visto subir a un todoterreno. Me imagino lo peor, por tanto, ¿cuándo apareció su cadáver? Lo encontró a la mañana siguiente un obrero que pasaba por la zona. La mujer estaba cubierta por un abrigo, aunque con la ropa bajada y abierta, y el estudio de sus heridas sacó a la luz que había muerto de idéntica manera que Vilma, de 2 golpes en la cabeza con un martillo. Eso sí, esta vez el número de puñaladas fue brutal, más de 50 en el pecho, en el cuello, en el estómago, presumiblemente estando ya muerta, y en la espalda además mostraba una herida de destornillador con el que había sido perforada. Aunque encontraron rastros de actividad sexual, bien podría haber sido con uno de sus clientes habituales. Mick Green, médico forense. Cuando apareció el segundo caso, empezaron a aflorar las similitudes. Volvía a tratarse de una mujer con un golpe en la cabeza, puñaladas en el abdomen, y no olvidemos su profesión. Se decía que aquella mujer hacía la calle. Los agentes de policía tampoco lograron dar con el criminal, pero tenían una pista. El asesino, mientras sometía a Emily, la pisó en una pierna, dejando marcada en su piel la huella de una bota tipo Wellington de la talla 7. Gillian Leigh, médico forense. Se hizo un molde de las botas en escayola porque se dieron cuenta de que así tendrían una idea de la talla del calzado que había dejado la huella. Tenían un patrón de pisado con el que podían empezar a trabajar. En esta ocasión el móvil no era el robo, por lo que el motivo del asesinato no pudo ser revelado. En todo caso, la policía estaba convencida de la similitud con la muerte de Vilma, y por eso buscaban a un doble homicida, mientras el terror se apoderó de las calles de Chapeltown. Sus aceras se quedaban desiertas al caer la noche. José Manuel, después del descubrimiento del cadáver, pasó un año hasta el siguiente crimen. Concretamente tenemos que viajar al 5 de febrero, año 77, cuando otra prostituta a tiempo parcial, Irene Richardson, hablamos de una chica que necesitaba dinero extra para llegar a final de mes y que habitaba en una pensión de mala muerte, salió aquella noche a bailar al centro de la ciudad. ¿Y no volvió? Y no volvió. La encontró un transeúnte en las inmediaciones de un polideportivo y bueno, la escena la puedes intuir. El cráneo estaba destrozado por 3 golpes de martillo, el pecho y el cuello cosidos a puñaladas, y en este caso tampoco encontraron huellas de abusos sexuales. Mick Green, médico forense. Quien quiera que lo hiciese se puso en la posición de la primera persona que la viese y que daría la vuelta a la esquina. Y casi como un productor de cine o televisión, nos lo podemos imaginar haciendo un encuadre y diciendo, no, así no está bien. Voy a separarle las piernas un poco más. Arrastró su cuerpo al menos 2 veces, quizá 3, para conseguir el máximo impacto. Y allí estaban las marcas en el suelo. No solo colocó el cuerpo, sino también sus pertenencias. Le puso las botas con cuidado y dispuso el contenido del bolso perfectamente a un lado. 3 asesinatos, sin abusos sexuales, pero absolutamente con ensañamiento. Supongo que hubo repercusión mediática, que la gente empezó a preocuparse. Claro, mucha repercusión, ya te puedes imaginar, el miedo fue común en la ciudad y los periódicos empiezan a buscar paralelismo con el famoso Jack el Destripador, sobre todo por aquello de que este homicida también asesinaba mayormente a prostitutas, al igual que lo hizo anteriormente el londinense. Por eso, Peter, aún desconocido, lo apodaron el Destripador de Yorkshire. Oye, José Manuel, supongo que las mujeres que se dedicaban a esta actividad empezarían a tener miedo. Supongo que ahí es donde se empezaría a notar
el pavor de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Claro, en ese ámbito el miedo fue mucho mayor. De hecho, muchas de ellas, muchas prostitutas, cambiaron de ciudad huyendo del terror de poder ser las siguientes víctimas en caer en las garras de este asesino. Continuamos con el expediente de esta noche. José Manuel, ¿cuál fue la siguiente víctima de Peter Sutcliffe? En este caso se trataba de Tina Atkinson, una chica que había estado casada con un hombre asiático con el que había tenido 3 hijos, pero el matrimonio se rompió y para poder sacar adelante a sus niños tuvo que dedicarse a la prostitución. Como era una mujer bastante atractiva, no le faltaban clientes. Una noche de abril del 77 salió a un pub a tomar algo con unos amigos. Ya de madrugada acudió a una discoteca donde se le perdió la pista y se ve que regresó a casa, porque allí es donde fue encontrada por unos amigos. El cuerpo de Tina Atkinson estaba en el recibidor de la casa, envuelto en unas sábanas, con el cráneo roto por 4 golpes de martillo. Como ya venía siendo habitual, el cadáver presentaba 7 cuchilladas en el estómago y un enorme corte en el costado izquierdo. Y allí, impresa sobre la sábana blanca, estaba la huella de la bota Wellington del número 7. Seguimos con la cronología, José Manuel. ¿Qué ocurrió en la madrugada del sábado 25 de junio del año 1977? Pues esa noche Peter estuvo hasta tarde tomando copas con unos amigos. A eso de las 2 de la madrugada condujo su coche por la carretera principal hasta encontrarse con una chica que caminaba sola por la calle. Ella era Jane McDonald, una muchacha de apenas 16 años que trabajaba de día en un supermercado y que regresaba a su casa después de tomar algo con unos amigos. Ojo, porque aquí parece que hay un cambio radical respecto a las otras víctimas. Muy radical, porque aquí no hablamos de una prostituta, sino de una simple adolescente. Y su cuerpo apareció al día siguiente con golpes de martillo en la cabeza y con cuchilladas en el pecho y en la espalda. Algo así apresuró la investigación porque el miedo fue incluso más grande entre la población. Más de 300 agentes buscaron sin pausa al asesino y entrevistaron a miles de personas. ¿Hubo alguna superviviente entre sus víctimas? Pues sí, se dio un caso en julio del 77 porque Peter atacó a una mujer llamada Maureen Long, pero ella logró sobrevivir. Y lo más importante, pudo dar una descripción de su atacante. Dijo que tenía más o menos 40 años, pelo rubio y un 80 de estatura. Parecía muy tranquilo y no me daba cuenta de que debería tenerle miedo, de que debería temer a aquella persona. No me di cuenta de que estaba en una situación peligrosa. Sentí un golpe seco. No me dolió. Fue tan fuerte que me dejó sin sentido. Me caí y cuando estaba en el suelo me volvió a golpear. Ni siquiera tuve miedo, solo recuerdo que le decía, para, por favor. ¿En todo este tiempo nadie sospechó de Peter? Pues no, pero porque aparentaba ser un hombre amable, un hombre educado, un hombre casado que trabajaba duro para sacar adelante su casa. O sea, no era el perfil de alguien de quien se pudiera sospechar sin motivos. Pero las apariencias engañan, claro. Su siguiente víctima sí fue una prostituta. Se llamaba Jean Jordan y aceptó subir con él en su vehículo. Peter la llevó a una zona apartada y allí, sin mediar relación sexual alguna, le golpeó 11 veces en el cráneo con un martillo. Al ver que un coche se acercaba, dejó el cuerpo entre la maleza y se marchó de forma apresurada. Al llegar a casa, quedó horrorizado al comprobar que, junto al cuerpo, se le debió caer un billete nuevo de 5 libras que había cobrado recientemente. Aquello era una pista demasiado evidente y debía recuperar el billete cuanto antes. José Manuel regresó para buscar ese billete.
Sí, regresó, pero no lo encontró, y eso hizo que se enfadara y que lo pagara con el cadáver, al que, fíjate, casi decapitó con el filo de un espejo roto y luego le dio numerosas patadas antes de marcharse. La policía terminó encontrando el billete y el Banco de Inglaterra elaboró un listado con 33 sospechosos que pudieron haberlo cobrado como parte de su salario. Aquella vez fue la primera en la que Peter fue interrogado por los agentes, pero logró dar una coartada y la cosa quedó en el aire. Mick Green, médico forense. En aquel momento Sutcliffe se escapó por los pelos. Aquel fin de semana la policía había realizado 400 entrevistas y más adelante reconoció que los agentes estaban tan cansados que cualquier cosa que les hubiera dicho lo habrían creído. Vamos al año siguiente, 1978, 31 de enero. ¿Qué ocurrió esa noche? Esa noche la prostituta Helen Ricka se montó en el vehículo de un desconocido y lo acompañó a un depósito de madera en construcción. Y esta vez Peter sí tuvo relaciones con ella, pero el motivo parecía radicar en que justo cuando pensaba golpearla con el martillo, aparecieron por allí dos hombres y claro, el asesino tuvo que disimular de alguna manera. Cuando se quedaron solos, él la golpeó en el cráneo 5 veces con el martillo hasta dejarla muerta, la apuñaló repetidamente en el pecho y dejó su cadáver entre una pila de maderas del patio de aquel edificio. ¿Siguió asesinando? Pues sí, tenemos por ejemplo el caso de Yvonne Pearson, una prostituta cuyo cuerpo apareció en el barrio chino el 26 de marzo del 78, pero había algo llamativo. El asesinato se había cometido algún tiempo atrás, pero el asesino había regresado para poner debajo del brazo de la víctima un periódico reciente. Era una forma como de provocar a la policía. 2 meses después, Peter asesinó a otra prostituta, Vera Wilmark, una mujer de origen español a la que además de romperle el cráneo a martillazos, le abrió el abdomen a cuchilladas. La policía desesperada siguió varias pistas y ofreció una recompensa de 15.000 libras si alguien aportaba algún dato que condujera al asesino. Peter Sutcliffe fue interrogado de nuevo en varias ocasiones, pero los agentes no lograron vincularlo con los crímenes. Durante finales del 77 y principios del 78, el criminal atacó a una decena de mujeres y en varios casos salieron con vida. Luego pasó casi un año sin volver a actuar. Pasado ese año, retomó su trayectoria asesina. Sí, fue en abril del 79, 4 de abril, y además ahora con una premisa clara: matar a cualquier mujer con la que se tropezara, fuera o no fuera prostituta. Esa misma madrugada se cruzó en la ciudad de Halifax con una chica de 19 años, Josephine Whitaker, a la que golpeó hasta dejarla inconsciente para luego llevarla a rastras a un lugar más discreto, donde la remató de la manera que ya conocemos sobradamente. Hasta el momento hablamos de 10 víctimas mortales. Acumuló hasta 13. Peter Sutcliffe, el asesino, pudo cometer sus siguientes crímenes con mayor impunidad gracias a la broma que un ex policía le gastó al inspector encargado del caso, George Oldfield, al que odiaba. ¿De qué broma hablo? ¿De qué estoy hablando? Esa broma consistía en enviar cartas anónimas al inspector, pero haciéndole creer que el autor de esas notas era el asesino. Claro, aquello confundió a la policía porque las cartas indicaban que el criminal era un minero y el matasellos era del noreste de Inglaterra. A pesar de que esa información era muy cuestionable, la desesperación y el miedo que imperaba en la sociedad provocó que buena parte de los esfuerzos se destinaran a esa vía de investigación. Se habla también de una grabación de audio anónima. Sí, ese fue otro momento delicado, porque en esa cinta se escuchaba la voz del presunto asesino con un acento de minero. El audio decía lo siguiente: Soy Jack. Veo que no tienen suerte para atraparme. Me parece que tus chicos te están fallando. George, no son buenos, ¿eh? Les avisé de que volvería a golpear en marzo. Siento mucho que no fuera en Bradford. No estoy seguro de cuándo volveré a la acción, pero puede ser en este año, en algún momento. Quizás en septiembre, en octubre, si tengo una buena oportunidad, incluso antes. Aún no sé dónde. Quizá en Manchester. Me gusta Manchester. Hay un montón de prostitutas pululando por allí. No aprenderán nunca, ¿eh, George? Bueno, ha sido agradable hablar contigo. Tuyo, Jack el Destripador.
teniendo una grabación, supongo que la estudiaron con riguroso orden y con rigurosa atención, ¿no? Efectivamente, se llega incluso a hacer una especie de estudio lingüístico. De él se encargan algunos peritos de la Universidad de Leeds y descubrieron que el acento pertenecía al pueblo de Castletown, en Sunderland, así que la investigación fue por esos derroteros. Ese barrio se llenó de agentes y, claro, todo lo que estaba ocurriendo favorecía el ansia asesina de Peter, le permitía escapar de cualquier sospecha. El sábado 1 de septiembre del 79 se repitió la tragedia. De madrugada, Peter Sutcliffe se cruzó con la estudiante Barbara Leach. La chica acababa de despedirse de unos amigos en el área residencial Little Hartham. La siguió para luego abordarla en un callejón, donde la apuñaló en varias ocasiones. Luego metió su cuerpo en un cubo de basura, donde sería encontrada a la mañana siguiente. Pasaría casi un año hasta matar a su 12ª víctima. 18 de agosto de 1980. La atención de Peter se centró en Marguerite Walsh, una funcionaria del Departamento de Educación y Ciencia. Eran las 10 de la noche. La mujer abandonaba la oficina y se dirigía a pie hacia su vivienda. Al día siguiente encontraron su cuerpo en el patio de una casa cercana. En esta ocasión no había sido golpeada con un martillo ni apuñalada. La causa de la muerte fue el estrangulamiento. José Manuel, ¿hubo más víctimas? Pues sí, la siguiente fue en noviembre de aquel mismo año, 1980, y era Jacqueline Hill, una estudiante de la Universidad de Leeds que ese día se bajó del autobús para adentrarse en la zona en la que se alojaba, esa zona residencial. Peter, que estaba comiendo en un establecimiento cercano, la vio caminar, se fue detrás de ella y sin que nadie lo viera la arrastró a una zona de matorrales y la asesinó a golpes. ¿Cómo se descubrió la identidad del asesino? Pues fue de pura casualidad. El 2 de enero del 81, un par de agentes circulaban por Melbourne Avenue cuando vieron a una mujer subiendo un vehículo y se detuvieron para comprobar si se trataba de una prostituta. Como te puedes imaginar, la ciudad estaba en alerta entre los clientes desconocidos que pudieran tratarse del criminal. Al detener a la pareja, la mujer, una prostituta llamada Olivia Rivers, se puso a discutir de manera alterada con la policía, momento que aprovechó su acompañante para pedir permiso para orinar en la cuneta. El desconocido era Peter, que lo que hizo en realidad, aprovechando la oscuridad, fue esconder entre la hierba un martillo y un cuchillo. ¿Logró no ser detenido? Bueno, lo detuvieron, pero porque la matrícula era falsa, simplemente por eso. Lo acompañan a comisaría y allí, al descubrirse que ya había sido interrogado tiempo atrás por el asunto del billete encontrado en una víctima, comenzaron a saltar las alarmas. Eso movió a los agentes a regresar a la cuneta, a registrar la zona, y es cuando encontraron el cuchillo y el martillo. Al poner en conocimiento de Peter lo que habían descubierto, él dijo sin ningún tapujo: «El destripador soy yo», aunque a la vez confesó lo siguiente: «Cuando pienso en todas esas mujeres que he asesinado, me doy cuenta del monstruo que soy». Keith Halliwell, policía jefe de Yorkshire Oeste. De repente nos sacamos un gran peso de encima. Nos sentimos liberados, porque por fin había terminado todo aquello. Habíamos atrapado a aquel hombre y habíamos cerrado un capítulo. Estábamos eufóricos. Como siempre hacemos parada en el despacho de nuestro detective privado, criminólogo, director de seguridad. Querido Enrique Vega, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo se produce la detención de este individuo? La detención final de Peter es producto de una larga, lenta y minuciosa investigación de los distintos crímenes cometidos con un golpe de suerte al final. Es probable que se hubiera podido esclarecer antes si los datos de la policía se hubieran cruzado en su totalidad. Los primeros datos recabados de la investigación provienen del asalto y agresión con un objeto contundente de una de sus víctimas, sin causarle la muerte. Un vecino pudo ver al agresor y lo describió como un hombre de 20 y tantos, de 1,80 m y con una chaqueta deportiva a cuadros.
Se produce un segundo ataque a otra chica 5 semanas después, con el mismo procedimiento, y se le vuelve a identificar con la misma indumentaria. Un tercer ataque a una chica de 14 años, tomada por prostituta, daría unos datos relevantes para la investigación. La chica da una descripción detalladísima a la policía, ya que él camina durante casi 30 minutos a su lado. Hacen un retrato robot tan preciso que incluso más tarde la suegra de Peter confesaría que él le bromeó al respecto del parecido, una vez viendo la foto publicada. Aportó datos como la voz, aguda e insípida, y una brecha significativa entre los dientes. Tracy sobrevivió tomada por muerta por Peter después de asestarle un golpe con un martillo en la cabeza. El asesinato de su primera víctima mortal, Wilma McCann, no se vincula con la descripción del agresor que la policía conocía hasta ahora, ya que no había ninguna prueba significativa. Recibió 2 golpes en la cabeza con un martillo, esto sí era revelador, pero luego recibió 15 puñaladas en la frente, algo inusual. Se interrogaron más de 6.000 personas en los alrededores, sin ningún efecto. En su siguiente víctima, Emily, se encuentra su cuerpo mutilado y en su pierna una marca de bota Dunlop Warwick Wellington del número 7. Finalmente la policía conecta este asesinato con el anterior. Su siguiente víctima, viva, dio algunos datos que iban conectando los asesinatos con el agresor. En ese momento declara que tenía barba. El asesino da un paso más en su siguiente víctima. Se encuentran sus intestinos fuera del cuerpo y semen que delatan que el agresor se había masturbado encima de ella. En la inspección ocular de su piso se encuentra una huella de la misma bota de la víctima anterior. Con el siguiente asesinato de James McDonald, la opinión pública acosa definitivamente a la policía por lo infructuosos de sus investigaciones y por ello se intensifican, llegando a interrogar a Peter hasta 9 veces, admitiendo en cada una de ellas la coartada que esgrimía, siempre respaldada por su esposa. En el siguiente ataque no mortal, un vigilante pudo ver un vehículo con la siguiente descripción: blanco con techo negro, pero erró en el modelo, dando el preferido por los taxistas. Se interrogaron hasta 20.000 personas con este tipo de vehículo. En el resto de los asesinatos se repiten el mismo modo y las mismas armas, además de las mismas huellas de neumáticos. Una cinta grabada que llega a la policía despista la investigación. En ella, un varón se declara como el destripador y su nombre, Jack. Como su tono de voz se toman como prueba. Eso produce que un nuevo interrogatorio a Peter le permita salir ileso, ya que su tono era bien distinto. Un informe del detective encargado hacia sus superiores informa que se sospecha definitivamente de Peter, y aún así se producirían 3 asesinatos más, los cuales no fueron conectados inicialmente por distintos motivos. Peter es detenido en un control de un vehículo aparcado con una pareja en su interior en una zona habitual de prostitución. Él y una chica de 24 años. La policía detecta que su matrícula es falsa y es detenido y, consiguientemente, trasladado a comisaría. Allí se intensificó el tantas veces realizado interrogatorio sobre los crímenes debido al parecido coincidente con las características declaradas. Al día siguiente, la policía inspeccionó el lugar de la detención y encontraron un cuchillo, un martillo y una cuerda del que se había podido desprender antes de que la policía lo identificara. Más tarde, lograría esconder un cuchillo en los propios baños de la comisaría. Un total despropósito por parte de la policía. Se consiguió una orden de registro de su casa y el interrogatorio a su mujer. En los interrogatorios, a él, durante 4 días, lograron que confesara los crímenes. Un cuadro pintado de sí mismo revelaría posteriormente la intensidad que empleó la policía en los interrogatorios. Aparece con más de 20 puntos de sutura en la cara. Como curiosidad te contaré que al desnudarse en comisaría, comprobaron que llevaba un jersey con cuello en V debajo de los pantalones. Había introducido las piernas en los brazos, exponiendo sus genitales al aire y permitiendo que las coderas hicieran su función de rodillera, para poder arrodillarse junto a sus víctimas. Enrique, gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches. Durante los interrogatorios, Peter no mencionó aquellas voces que oyó en el cementerio y que le empujaron a matar a prostitutas. Aseguró que sus crímenes habían comenzado de manera fortuita. Durante el juicio, algunos especialistas determinaron
que el asesino sufría esquizofrenia paranoide. De ser así, no podría ser juzgado como muchos deseaban, como el monstruo que era. En la sala de vistas se vio a un Peter tranquilo. Incluso lanzó alguna carcajada al recordar cuando un agente fue a su casa para interrogarlo por el asunto de las huellas de aquellas botas. El asesino las llevaba puestas, sin que el policía se percatara de ello. ¿Cómo acabó el proceso judicial? En el último tramo, Peter confesó lo de las voces en su cabeza y aseguró que había cumplido una especie de encargo divino matando a aquellas mujeres. Había limpiado las calles de escoria. El jurado no tuvo en cuenta la posibilidad de que Peter se tratara de un loco y fue considerado culpable de 13 asesinatos y 7 intentos de asesinato, siendo sentenciado a cadena perpetua. Entramos en la sala de juicios. Y al fondo, en un atril, el juez Bernardo Pinazo. Querido juez, buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. Señoría, ¿qué podría añadir a nivel judicial al expediente de esta noche? Pues yo creo que como el protagonista tenía como objetivo asesinar prostitutas, pues me gustaría hacer un comentario sobre el tratamiento jurídico de la prostitución, por alejarnos un poquito más del asesinato, ¿no? En España la prostitución es una situación de alegalidad. Esto es, que no es ni legal, pero tampoco no es legal. Su ejercicio libre, esto es cuando una persona decide ejercerlo y quedarse con su beneficio. Sí está sancionado su consumo cuando este se practica o se solicita en zonas de tránsito público, cerca de lugares de uso por menores, colegios, parques, que está regulado en la Ley de Seguridad Ciudadana y que se castiga pues con una multa entre 601 y 30.000 euros. Pese a ejercer la prostitución libremente no está penados, hay municipios en los cuales pues se castigan por medio de ordenanzas cívicas, por ejemplo en Barcelona, que castiga la prostitución callejera hasta con multas de 30.000 euros. Pero la prostitución libre, si bien no está penada, el Código Penal sí establece un tipo delictivo en el artículo 187 y que viene a decir que el que empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, pues determina a una persona mayor de edad a ejercer o mantenerse en la prostitución y será castigado con penas pues graves de 2 a 5 años y multa de 12 a 24 meses. Se impone la pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses el que se lucre con la explotación, lo que se ha conocido siempre como el proxenetismo. Adolfo, el propio Tribunal Supremo, que es el que determina la jurisprudencia en nuestro país, en una sentencia vino a decir textualmente lo que sigue. Ciertamente el vigente código no prevé la responsabilidad penal del dueño de un local en el que se ejerza la prostitución, supuesto que la doctrina y la jurisprudencia denomina tercería locativa. Eso es una expresión un poco rara, ya que cuando se trata de la prostitución de personas mayores de edad, solo se permanece tipificada las conductas de quien lo haga de forma coactiva, mediante engaño o abuso de situación. Es curioso, todos estamos cansados de ver anuncios locales con lucecitas, etcétera, en la que la prostitución se enmascara pues con otras denominaciones, bar musical, club, hostal, que se encuentra incluso hasta en epígrafes del impuesto de actividades económicas. Pero, sin embargo, ni social ni jurídicamente el concepto de prostitución se corresponde con otras prácticas de naturaleza erótica, como la pornografía, los espectáculos de exhibición, que eso sí que está castigado en el 189 como un concepto amplio de explotación sexual que tipifica la trata de seres humanos. Era simplemente decir un aspecto distinto del caso de hoy. Bueno, y que nos sitúa en las enormes contradicciones en las que vive esta sociedad y muchas veces en la hipocresía y el cinismo. Es que es lo que quería resaltar.
Ni más ni menos. Señoría, como siempre, una luz en la noche. Gracias. Muchas gracias, don Adolfo. Abrazos a todos. Entramos ahora en el gabinete de Ángela Gual. Allí nos atiende su titular, la psicóloga Ángela Gual. Querida Ángela, buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estamos? Oye, ¿qué nos puedes contar sobre el perfil psicológico del protagonista? Bueno, pues mira, yo, según mi criterio profesional, Peter muestra adaptarse claramente a un perfil que nosotros llamamos psicopático, ¿no? De la personalidad con rasgos antisociales. Y bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Por como vemos que se va desarrollando este sujeto a lo largo de su evolución madurativa, podemos observar en la infancia pues un niño retraído, tímido, presumiblemente con problemas de relación social y de hecho estigmatizado y ridiculizado por sus compañeros de clase, lo cual seguramente no hizo más que producir más retraimiento y sensaciones de ira e injusticia contenidas. Después vemos que en su vida adulta es capaz de mantener varios trabajos en los que no se implica en absoluto emocionalmente, ya que según comentarios de los compañeros laborales, pues no llegan a conocerlo nunca, era muy serio, chocaba su sentido del humor lúgubre con sus interacciones generales, etcétera. Bueno, sin embargo, no solo logra mantener un trabajo, sino que llega a ser imagen de él por su buena aplicación y rendimiento. E incluso también logra mantener una relación sentimental y hasta casarse, siguiendo con este vínculo durante muchos años. Todos estos datos nos indican gran estabilidad por parte del sujeto. ¿Y a dónde quiero llegar yo con todo esto? Verás, es que se comenta en el caso que Peter oye tiempo antes de iniciar su recorrido criminal una voz que le incita a matar prostitutas. Este hecho, no poco significativo, nos orientaría inmediatamente a pensar en un trastorno psicótico, delirante o esquizoide, que implica desconexión de la realidad y, por lo tanto, inimputabilidad de la responsabilidad de sus actos violentos. Sin embargo, el resto de su vida y el cómo se fueron aconteciendo los crímenes delata una mente perversa, pero muy consciente y responsable de sus actos. Un perfil manipulador, controlador, con una falta total de empatía y con deseos sádicos fruto de su capricho personal. Esto se remarca especialmente, por ejemplo, cuando empieza a jugar con la policía, mostrando un ego altivo, desafiante, un juego en el cual se siente superior y victorioso en cada episodio del que sale airoso. Entonces, claro, contra más cerca está la policía, más quiere jugar, a dejar pistas, a controlar al enemigo, a jugar al despiste. No son actos fruto de la irracionalidad. De hecho, el comentario de las voces lo hace cuando ya ha sido apresado, una muestra más quizás de su inteligencia en busca de matices que puedan atenuar sus culpas de cara a un juicio y a sus consecuencias legales. Otro ejemplo de su control, por ejemplo, y de conciencia, se explica cuando pierde accidentalmente el billete en el cuerpo de una víctima y al ir en su búsqueda y no encontrarlo, degolla el cuerpo ya sin vida y lo patea. Una persona que comete asesinatos por impulso, por un impulso descontrolado de sus emociones, no vuelve por norma general al lugar del crimen, ya que le aterroriza el acontecimiento en sí y que puedan descubrirlo. Él no solo regresa, sino que además, al no lograr el objetivo de recuperar el objeto perdido, realiza este acto de degollación que demuestra falta total de emociones, de empatía y de sentimientos por la vida. Claramente una ausencia total de culpa por la virulencia de sus actos y un pateo que reivindica aún más su falta de respeto por las normas morales y éticas. Vamos, un claro ejemplo de una conducta psicopática llevada al extremo. Ángela Gual, psicóloga del gabinete que lleva su propio nombre, Ángela Gual, y la puedes encontrar también en internet www.angelagual.com. Doctora, hasta la semana que viene. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ya en prisión, Peter Sutcliffe fue atacado en varias ocasiones por los presos, resultando herido de gravedad en alguna de ellas, perdiendo la visión del ojo izquierdo. En ocasiones, pasó largas temporadas en un hospital para enfermos mentales, regresando después a su celda. Sorprendentemente, llegaban a la cárcel decenas de cartas de admiradoras que pedían casarse con él. En sus ratos de ocio, el asesino pintó cuadros que incluso llegó a vender. En el más popular, una representación de la libertad guiando al pueblo,
del artista francés Eugène Delacroix. Ahí aparece el propio cadáver de Peter sobre un montón de muertos. Querido José Manuel, nos encontramos la próxima semana. Gracias. Gracias, buenas noches.